Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Mi nombre es David Joel Granta García, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial, del área de energía, las industrias y los recursos naturales no renovables. Para el presente trabajo se ha considerado unos ciertos parámetros que ha establecido la ingeniera Daniela Román, encargada de la asignatura de remediación ambiental, en la cual nos solicitaba realizar una consulta bibliográfica acerca de las técnicas de remediación o bioremediación ambiental para la contaminación de suelo, agua, a causa de las actividades mineras. Es así que en calidad de estudiante del 11º ciclo de la carrera de Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial, he decidido tomar como artículo de análisis el tema relacionado con bacterias reductoras de sulfato como herramienta eficaz para la bioremediación sostenible de minas ácidas, el mismo que cumple los requerimientos pedidos por la docente encargada de la asignatura de remediación ambiental, y teniendo así que dicho artículo se encuentra publicado dentro de la revista Frontiers en la rama de microbiología, la misma que pertenece a la categoría Q1 o cuartil 1, que quiere decir que es un documento anexado y considerado de gran relevancia, según la página de Simago. Esta página de Simago nos sirve para analizar y encontrar varios temas relacionados con las diferentes asignaturas o asignaturas o carreras que, que se interesen en un tema en especial, en la cual dentro de la misma se pueden encontrar características como la categoría a la que pertenece una dicha revista, ya sea cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, y también el número de citaciones que ha sido realizado cada documento de interés. Como ya se mencionó, nuestro tema a analizar son las bacterias reductoras de sulfato como herramienta eficaz para la bioremediación sostenible de minas ácidas. Como ya es de conocimiento de todos ustedes, uno de los objetivos principales de la industria minera es cumplir con los requisitos de energía y recursos minerales para así mejorar el desarrollo de la infraestructura y la calidad de vida de la población. Si bien la minería y la extracción de minerales han contribuido significativamente al avance de la civilización humana y las economías nacionales, también han causado una grave degradación ambiental. Es así que la extracción de minerales y su consiguiente necesidad de eliminación de desechos, purines y agua pueden tener importantes implicaciones ambientales. La técnica biológica que emplea el uso de microorganismos es una alternativa competitiva para tratar los desechos mineros y recuperar metales pesados tóxicos. Los microorganismos se utilizan para desintoxicar, extraer o secuestrar contaminantes de los desechos mineros. Los microorganismos reductores de sulfato juegan un papel vital en el control y tratamiento de los desechos mineros, generando alcalinidad y neutralizando los desechos ácidos. Los desechos mineros, como ya sabemos, son subproductos de las operaciones mineras que no tienen en sí valor económico. Estos consisten en cenizas, polvos de combustión, ganga, minerales industriales, sedimentos sueltos, metales, escorias, desechos metalúrgicos, relaves de molinos, combustibles minerales, menas, emisión de partículas, productos químicos y fluidos de procesamiento y minerales tostados y rocas. Se ha establecido que se genera al menos 1 tonelada de residuos mineros por cada tonelada de mineral extraído. Estos flujos de desechos exigen una planificación y toma de decisiones informadas en materia de reducción de desechos, recuperación de recursos, eliminación de desechos y protección ambiental.
Esto quiere decir que para el tratamiento y control de los diferentes desechos producto de las actividades mineras, se debe llevar en sí una planificación para poder tener y llevar un constante control, más que todo, de estos elementos tóxicos. La liberación de estos desechos al medio ambiente puede tener un impacto significativo en las aguas superficiales, subterráneas, atmosféricas y terrestres. Es así como los relaves de residuos mineros o los vertidos de lixiviación producto de la actividad minera muchas de las veces son vertidos directamente a las corrientes de agua natural, con lo cual llegan a reducir su pH e incrementa la turbiedad. De esta manera, al momento de que estos relaves de residuos mineros o los vertidos de lixiviación son transportados hacia zonas donde existe mayor cobertura vegetal o plantación de árboles, los mismos se llegan a contaminar con estas aguas y de la misma manera la ingesta de estas plantas o de estos frutos generales pueden ser, eh, pueden ser, eh, pueden ser adquiridos o alimentarse de ellos los animales y por consiguiente esto va a llegar a afectar lo que es la cadena trófica con respecto a los humanos o de esta manera los humanos poder ingerir el agua directa de las aguas vertientes principales. De esta misma manera, los polvos, los gases de invernadero, los compuestos orgánicos volátiles dentro de las actividades mineras luego son expulsados hacia la atmósfera, afectando directamente a la misma. La gran cantidad de corrientes de desechos generadas destruye el paisaje, perturba los ecosistemas, incluida la flora y la fauna. Los materiales de desecho que quedan después de la extracción de minerales utilizables se vierten en la tierra circundante, que es la fuente de metales tóxicos. Por lo general, estos metales tóxicos no son degradables y persisten en el ecosistema y pueden contaminar los recursos hídricos superficiales y subterráneos, lo que representa en sí un serio desafío para la salud pública. Con respecto a los relaves, ya sabemos que estos son desechos procesados con roca finamente molida de tamaño variable, de las que se han extraído valiosos materiales y consisten en los materiales formados después del proceso de enriquecimiento del mineral y normalmente se almacenan en depósitos. Son el resultado de la oxidación de minerales de sulfuro que probablemente produzcan minas ácidas. En consecuencia, la acidificación aumenta la disolución de metales pesados tóxicos, ya sea de los tajos abiertos y de sus propios relaves. Los relaves de las minas contienen altas concentraciones de metales tóxicos que contaminan el ecosistema de la tierra y el agua. Es así que muchas veces estos desechos o relaves son depositados o ubicados en zonas no muy adecuadas y de la misma manera la infraestructura que se realiza para ubicar esta cantidad de volumen de desecho o de relaves muchas de las veces no llega a soportar estos grandes volúmenes y se llegan a romper sus paredes, la cual este material es vertido o se derrama directamente en las corrientes de aguas principales. Como ya sabemos, la biorremediación en sí es una técnica innovadora para el tratamiento de ambientes contaminados con desechos de relaves de minas ácidas que implica el uso ya de organismos vivos como son los propios microorganismos y las plantas para reducir los efectos de los relaves de minas ácidas en formas menos dañinas. En sí, este método es una alternativa atractiva a los métodos convencionales debido a su rentabilidad, mantiene el equilibrio ecológico y ayuda a restablecer los ambientes contaminados. Este tipo de métodos pueden funcionar de forma natural o mejorarse completando el proceso con aceptor de electrones, nutrientes u otros factores. Las bacterias reductoras de sulfato facilitan la conversión de sulfato en sulfuros
y con estos sulfuros reaccionando con metales pesados para precipitar los metales tóxicos como sulfuro metálico. Estos sulfuros metálicos son estables y pueden eliminarse fácilmente de los materiales tratados de ácido de mina. Por lo general, esos procesos facilitan la eliminación de metales tóxicos de los materiales tratados de ácido de mina con la utilización de bacterias reductoras de sulfato, por lo cual este tipo de bacterias reductoras de sulfato prosperan en entornos anaeróbicos con un rango de pH de 5 a 8. Estas condiciones son esenciales para la eliminación óptima de metales y sulfatos de los residuos de relaves. Con respecto a lo que es la generación de residuos de relaves de minas ácidas, como ya sabemos, los desechos ácidos de relaves mineros comprenden los diferentes minerales que se encuentran en la roca extraída. En la roca no minada, ubicada en las profundidades del suelo, los minerales reactivos están protegidos de la oxidación química. En ausencia de oxígeno, los minerales de sulfuro tienen baja solubilidad química y son estables en ese estado. Sin embargo, tras la excavación y la exposición al oxígeno atmosférico y al agua, comienza una serie de procesos biogeoquímicos que pueden conducir a la producción de ácido en la mina. Las bacterias de origen natural también pueden desempeñar un papel activo en la aceleración de la generación de ácidos en las minas al promover la descomposición de los minerales sulfurados y por lo tanto la oxidación de los minerales sulfurosos. Este proceso da como resultado un pH bajo que se caracteriza por altas concentraciones de metales pesados. La mayoría de estos metales están asociados con la pirita, el mineral de sulfuro más abundante del planeta, y se encuentran principalmente como minerales de sulfuro. Los sulfuros metálicos se reducen a ferrosos al reaccionar con la pirita por el hierro férrico, el cual es el oxidante principal. Esta reacción es independiente del oxígeno y es el paso más importante en la oxidación de minerales de sulfuro. La oxidación del hierro ferroso puede estar mediada biológicamente por bacterias oxidantes del hierro, como puede ser la bacteria Gallionella ferrugenia. Esta bacteria, Gallionella ferrugenia, se puede utilizar para eliminar los depósitos de hierro y en general lo llega a oxidar, o químicamente por oxígeno molecular a un pH superior a 4. La tasa de oxidación química del hierro ferroso es insignificante por debajo de un pH 4, por lo que las actividades de las bacterias acidófilas oxidantes del hierro juegan un papel importante o papel crucial en la generación del drenaje ácido de minas. Con respecto a los efectos de los desechos ácidos de relaves de minas en los microorganismos, los relaves ácidos de las minas provocan la alteración y destrucción del ecosistema, el deterioro del paisaje, la pérdida de biodiversidad y la acumulación de contaminantes en el medio ambiente. El efecto resultante es la reducción y destrucción de hábitats físicos para microorganismos, así como problemas nutricionales, ecológicos y evolutivos. La fragmentación del hábitat, la intrusión de organismos asilvestrados y especies de malezas. Esto también tiene consecuencias nefastas en el equilibrio del ecosistema y la consiguiente alteración de la red trófica, lo que repercute negativamente en el estilo de vida de los organismos aborígenes. Con respecto a la bioremediación de los residuos ácidos de relaves de minas, la mina ácida se evita típicamente mediante la introducción de materiales alcalinos en los que los desechos de la mina, ricos en sulfuros. El proceso en sí es un tratamiento de neutralización química que promueve en sí ya la neutralización final del ácido, la reducción de la solubilidad de estos metales y por consiguiente la retención de los metales en solución por precipitación.
Debido a la eliminación simultánea de sulfatos y metales y la posibilidad de reutilización, los bioreactores que en sí utilizan bacterias reductoras de sulfato representan una opción prometedora para la remediación de los diferentes materiales tratados de ácido de mina. Y no obstante, la eficiencia de estas bacterias reductoras de sulfato depende de varios factores, como puede ser la diversidad microbiana, el tipo de fuente de carbono y la configuración del reactor. La remediación microbiana con la utilización de bacterias reductoras de sulfato es sostenible con respecto al costo operativo de neutralización del efecto ácido y amortiguación de estos materiales tratados de ácido de mina y por consiguiente la remoción de estos metales pesados. Por lo general, este tipo de tratamientos o de procesos pueden aplicarse ya sea in situ o ex situ. La técnica in situ implica el uso de humedales anaeróbicos y barreras reactivas permeables, mientras que si se aplica este procedimiento ex situ, utiliza bioreactores de compost o reactores sulfidogénicos. Cuando se aplica este tipo de procedimientos in situ, las tecnologías son duraderas, limpias y baratas y se consideran la opción preferible a las técnicas aplicadas en ex situ. El procedimiento de tratamiento necesita cierto nivel de sofisticación para garantizar que los efluentes cumplan con el estándar requerido. Esta sofisticación está determinada por ciertos factores que tienen en cuenta las características químicas y de los lodos de los relaves de la mina, el clima y el terreno local, la cantidad de agua necesaria para el tratamiento y la vida útil proyectada de las diferentes plantas de tratamiento. Con respecto a lo que es la remediación por bacterias reductoras de sulfato, tenemos que la oxidación de sulfuros y la reducción de óxidos minerales dentro de los relaves de la mina expuestos pueden resultar en la movilización de metales previamente unidos dentro de la matriz mineral por las bacterias reductoras de sulfatos presentes en los diferentes relaves de la mina. Este tipo de bacterias reductoras de sulfatos juegan un papel importante en la movilización y eliminación de metales tóxicos a través de la disolución y precipitación, y por consiguiente la recuperación de metales valiosos de minerales de baja ley. Dentro de lo que son los microorganismos que se han podido emplear en la lixiviación microbiana de metales de minerales y de desechos, abarcan diferentes géneros que incluyen bacterias como las Acidopylium cryptum y Acidophilobacillus peroxidantes. La Acidopylium cryptum es esta bacteria de la ilustración de color verde, mientras que la Acidophilus peroxidante son bacterias, como se presenta en la imagen inferior, de color rojo. Y así también se pueden incluir ciertas bacterias, un sinnúmero, que pueden ser aplicados dentro de los procesos de lixiviación microbiana. Es así que la supervivencia y las actividades de estas comunidades microbianas son importantes en la remediación o tratamiento de estos materiales tratados que son de mina, ¿no? Ácidos de mina. La remediación de estos tipos de materiales de ácido de mina con la utilización de las bacterias reductoras de sulfato generalmente se basan en mezclas de sales y sustratos orgánicos disponibles localmente como estiércol, acerrín, compost de hongos, desechos de caña de azúcar, astillas de madera, extractos de levadura y otras fuentes de carbono para el metabolismo de las bacterias. La optimización de estas mezclas es importante para lograr la máxima eliminación de metales y sulfatos. La adición de materia orgánica y de carbonato de calcio ayuda a reducir el pH inicial de los tratamientos de los materiales ácidos de mina
que afectan el crecimiento de esas bacterias reductoras de sulfato. El mecanismo de remediación implica la conversión de sulfato en sulfuro de hidrógeno y la conversión de materia orgánica en hidrogenocarburos. Los iones de metales pesados presentes luego reaccionan con el gas de sulfuro de hidrógeno producido para formar precipitados de sulfuro metálico insolubles y los metales se eliminan mediante precipitación de sulfuros. Estos autores, como son Chang y Wong en el 2014, mostraron en sí un experimento de bioreactor con la utilización de bacterias reductoras de sulfato, la cual también utilizaban el estiércol de pollo y lechería y el acerrín como fuentes de carbono orgánico para la eliminación de metales pesados y sulfatos. La remoción de sulfato de 79.64 y 50% se logró usando este estiércol de pollo y de lechería y acerrín, respectivamente, y la utilización de estas bacterias reductoras de sulfato después de 35 días de tratamiento. El acerrín mostró un rendimiento deficiente en comparación con el estiércol como fuente de carbono para promover en sí el crecimiento de estas bacterias reductoras de sulfatos debido a la baja fracción biodegradable y a la baja acidez. Los metales extraídos de estos bioreactores fueron cadmio, cobre, hierro, entre otros. Estos resultados sugieren que el crecimiento de las bacterias reductoras de sulfato puedan ser promovidos por insumos continuos de carbono orgánico para la remoción de sulfatos y metales pesados por la aplicación de ese tipo de bacterias reductoras de sulfatos. Es así como en esta tabla se puede visualizar lo que es en sí ya la utilización de los estiércol y todo este tipo de situaciones en las cuales llegan a remover entre un 79.4 hasta un 50.27 los sulfatos, y los metales removidos, como ya se manifestó, son entre el cadmio, cobre, hierro, níquel, zinc y entre otros. De la misma manera, se puede utilizar lo que es etanol para aguas, para aguas ácidas de mina, que igualmente llegan a reducir o eliminar el sulfato en un 90% y a remover metales como el arsénico, cobre, hierro, níquel y zinc. Así también este tipo de tecnologías pueden ser aplicadas para un cierto número de actividades mineras o de los procesos de las actividades mineras. Con respecto a la selección de las bacterias reductoras de sulfatos resistentes y sus propiedades metabólicas, la diversidad microbiana que se encuentra en los sitios de las minas de ácido incluyen organismos de los dominios primarios de bacterias, es decir, arqueas y eucaria, entre hongos y algas. La diversidad de bacterias en la mina ácida pertenecen a un cierto grupo de bacterias como pueden ser acidobacterias, actinobacterias, entre otras, y también clases de alfa, beta y gamma de un tipo de bacteria conocida como filoprotobacteria, que en sí es uno de los que se encuentran más ampliamente distribuidos dentro de una mina ácida, y uno que otro tipo de hongos y algas. Las bacterias reductoras de sulfato son en su mayoría, mesófilas, es decir, bacterias que descomponen la materia orgánica a temperaturas que oscilan entre 30 y 40 grados centígrados. Pero también se pueden incluir otro cierto tipo de bacterias, como pueden ser las termófilas y las vesicrófilas. Estos organismos también pueden tolerar temperaturas por debajo de los 5 y 75 grados centígrados. La temperatura afecta la velocidad de los procesos microbianos con la disminución de los procesos microbianos a medida que la temperatura disminuye. El aumento de la temperatura puede ayudar a que estas bacterias reductoras de sulfatos lleguen a superar a los metanógenos en el tratamiento de los materiales ácidos de mina.
y estas altas temperaturas aumentan la tasa metabólica y reducen por sí la solubilidad del sulfuro de hidrógeno tóxico. Dentro de las limitaciones de la remediación de los desechos ácidos de las minas mediante bacterias reductoras de sulfato. Una de las limitaciones de la aplicación de ese tipo o uso de bacterias reductoras de sulfatos en el tratamiento de los materiales ácidos de mina es la sensibilidad de esas bacterias a un pH bajo, que afecta el crecimiento de microbios y perjudica el rendimiento del bioreactor. En sí, el pH influye directamente en las comunidades microbianas que prosperan en los reactores y también afectan directamente lo que es ya la calidad y el tamaño de los sulfuros metálicos. Estos autores como son Chang y Wong en el 2016 nos dice que un pH óptimo para el crecimiento de esas bacterias reductoras de sulfato es alrededor de un pH entre 6 y 8 y muchas veces son sensibles a pHs bajos. Y la mayoría de estas bacterias reductoras de sulfato se inhiben a pHs de 5.5. Este desafío puede superarse mediante la adición de materiales alcalinos como carbonato de calcio, sosa cáustica, cal y carbonato de sodio. Esto en sí ayuda a aumentar el pH de los materiales tratados de ácido de mina y también llegan a mejorar el rendimiento de las bacterias al servir como fuente de nutrientes para estos organismos. La mayoría de los reactores también deben evitar el contacto directo entre la corriente de desechos ácidos y las bacterias reductoras de sulfato. El uso de estas bacterias acidófilas tolerantes en bioreactores también llegan a mejorar el funcionamiento de los propios reactores. Tenemos lo que es en sí el consorcio de ingeniería de bacterias reductoras de sulfato. Nos dice que se podrían emplear consorcios microbianos diseñados en bioreactores industriales para mejorar en sí la eliminación de metales y sulfatos. Estos consorcios diseñados podrían usarse para cultivar muchos de los microbios aún no cultivados que abundan en una mina ácida, sus características y dilucidar sus roles funcionales. Los consorcios microbianos juegan un papel crucial en la remediación y se sabe que aceleran tareas complicadas que permiten la supervivencia de microorganismos en ambientes hostiles, como en el tratamiento de estos materiales ácidos de mina, y pueden ser más robustos a las fluctuaciones ambientales. Se han aplicado con éxito a problemas del mundo real y facilitan funciones complejas que involucran interacciones entre especies que permiten su supervivencia en el ambiente ácido de las minas. Están involucrados en sí en la degradación sintrófica, es decir, alimentarse juntos de sustancias complejas que permiten las reacciones metabólicas completas de dos o más organismos, sin los cuales no se puede ganar energía sin la colaboración del uno del otro. Es decir, que tiene que estar en colaboración ambos organismos para que puedan funcionar fácilmente. Con respecto a las conclusiones de este artículo científico, tenemos que la oxidación de sulfuros y la producción de ácido en los desechos mineros pueden verse muchas veces obstaculizadas por procesos que consumen ácido en diversos grados, dependiendo de la disponibilidad de minerales que consumen el propio ácido. Los carbonatos, como se dijo, la calcita y la dolomita, y los silicatos pueden neutralizar el efecto del pH bajo cuando están presentes en los desechos de relaves de la mina, liberando así metales pesados y otros elementos en solución, y evitando que estos sean transportados al ambiente circundante en cantidades considerables. A un pH bajo, los metales pesados son estables en solución y pueden ser móviles, y si su pH aumenta, se absorben y por lo tanto se vuelven inmóviles. La toxicidad de los materiales de mina es causada principalmente por el pH ácido y el contenido de metales pesados.
El efecto sinérgico entre el pH ácido y los metales pesados aumenta la biodisponibilidad de estos metales pesados, aumentando así la biotoxicidad. La exposición a metales pesados de los desechos de las minas puede estar relacionada con muchos trastornos y enfermedades. La producción de alcalinidad por grupos microbianos involucra principalmente reacciones de reducción que incluyen amonificación, desnitrificación, reducción de hierro y manganeso, metanogénesis y reducción de sulfato. Aprovechar el potencial de consumo de ácido de estos grupos microbianos mejora los efectos dañinos de estos flujos de desechos antes de que estos sean descargados al medio ambiente. La toxicidad del metal depende de otros parámetros que incluyen el tipo y concentración de metal, la cantidad de biomasa, la fuente de carbono, el pH, la temperatura, la concentración de sulfato y la presencia y concentración de hierro y compuestos complejantes. El pH y la temperatura del ambiente afectan el estado fisiológico de las bacterias reductoras de sulfato, impactando así su tolerancia a los metales. Como algo adicional, podemos decir que uno de los inconvenientes de los reactores o de la utilización de las bacterias reductoras de sulfato es la toxicidad de los metales para estos tipos de organismos. La alta concentración de cationes metálicos en el tratamiento de materiales ácidos de mina puede ser tóxico y llegar a afectar muchas veces lo que son el medio ambiente, el agua, el suelo, la cadena trófica, entre muchas cosas más. Esto es respecto a lo que es el artículo científico con la utilización de tecnologías de bioremediación utilizando lo que son las bacterias reductoras de sulfato. Gracias por su atención, espero que haya quedado claro. Se les agradece por estar atentos. Muchas gracias.